Anthony Blinken. Lo que sí creo que tenemos al otro lado de la pantalla es a Antonio Alonso. Vamos a ver si podemos escucharle. Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales de la Universidad de San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, pues aquí, al pie del cañón. Ya le veo, ya le agradecemos como siempre. Anthony Blinken, que está a puntito de empezar, no sé si le importa que vayamos con él y después le pregunto acerca de lo que diga el secretario de Estado americano, o si tiene prisa y le pregunto directamente cómo está viendo estas relaciones. Bueno, pues casi mejor esto último. Le agradezco, que yo sé que son horas difíciles. Anthony Blinken, maniobras con Filipinas cerquita de aguas que China considera suyas, aunque la realidad es que de momento el derecho internacional dice que son eso, aguas internacionales. ¿Cómo está viendo usted esta escalada entre las maniobras de China en Taiwán, ahora las de Estados Unidos en Filipinas? Bueno, la verdad es que estamos entrando en un terreno un poco peligroso. Yo no sé hasta qué punto son simplemente maniobras de distracción, demostraciones de fuerza, pues yo no sé, para asustar o para meter el miedo a la gente en el cuerpo, ¿no? Pero la verdad es que, digamos, esto se está moviendo mucho. Esto es evidente, ¿no? Porque hace poco el presidente Bongbong, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., que hay que recordar que es hijo de Ferdinand Marcos, el dictador. Esto no hay que perderlo de vista. Pero bueno, y le han elegido democráticamente. Dejemos ese tema para otro día si quiere, pero vamos, para mí, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Y entonces este señor visitó o tuvo un encuentro con Xi Jinping, de tal manera que parecía evidente que, pues eso, ¿no? Que Filipinas se ofrecía a China, teniendo ese contencioso que tiene con 5 países, ¿no? Las islas Spratly, entre otros contenciosos territoriales que tiene por unas islas del Mar del Sur de China, se ofreció, pues digamos, para ofrecerle su ayuda, para buscar alianzas, etcétera, ¿no? Y entonces, creo recordar que China le ofreció la posibilidad como de crear una base naval o de construir una base naval, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, Estados Unidos en ese momento pone pie en pared y dice, no, hombre, vamos a ver, a nosotros Filipinas nos costó entrar en Filipinas hace ahora 125 años, en la guerra del 98, la gente ya no se acuerda de esto, ¿no? Pero en 1898 Estados Unidos hizo un gran esfuerzo bélico para entrar en Filipinas y quitárnosla a los españoles, ¿eh? Esto hay que recordarlo. Y entonces dice, hombre, en estos 125 años nosotros hemos invertido ahí mucho como para dejar ahora que China sea pues la que manda, digamos, o la que es más influyente en Filipinas, ¿no? Entonces es normal, entre comillas, que Estados Unidos quiera dar un golpe sobre la mesa y decir, bueno, vamos a ver, Filipinas es nuestro aliado, es nuestro aliado estratégico, hombre, no llega al nivel, por supuesto, creo yo, vamos, de Corea del Sur, de Japón, Australia y Nueva Zelanda, cada uno de esos polos en el norte y el sur del Pacífico, pero sí que tiene su importancia, ¿no? Filipinas. Además, la importancia estratégica de toda la cantidad de islas que tiene el archipiélago de Filipinas, pues es crucial, digamos, para tener un pie bien anclado en el Pacífico. La cuestión es que, al parecer, en 39 años que llevan haciendo maniobras conjuntas Estados Unidos y Filipinas, pues estos son los más grandes, ¿no? Y entonces en estos últimos días han proliferado mensajes del tipo, bueno, estas maniobras están claramente orientadas a contrarrestar el crecimiento chino. En fin, ¿Y lo no, que y no, parece... y no es así, Antonio? Sí, sí, por eso digo, o sea, que lo que parece evidente es que efectivamente Estados Unidos, digamos, es una potencia que va perdiendo su capacidad de influencia, su poder en el mundo y se resiste, lógicamente, se resiste a ver entrar en esa decadencia. Pero la verdad, la realidad es la que es, que dentro de Estados Unidos hay un gran enfrentamiento civil entre ellos, que dentro de Estados Unidos ha perdido todo su potencial, no todo, lógicamente, pero de producir, por ejemplo, y eso ha pasado a manos de China, ¿no? Entonces, China, la pregunta es si China en estos momentos es la primera o la segunda potencia económica del mundo. La pregunta no es si China es un país subdesarrollado o no,
Eso es lo que se encarga de decir Xi Jinping, ¿no? Nosotros somos un país en desarrollo. No, hombre, en desarrollo estamos todos, pero subdesarrollados desde luego no están, lógicamente, ¿no? Es decir, el PIB, quizás el PIB per cápita sí que lo tiene peor controlado en ese sentido, pero lo que es el PIB, el nivel de producción de China como país, eso desde luego, ¿no? Entonces, Estados Unidos se resiste a perder esa primera posición económica y, segundo, se resiste a perder su preeminencia militar, su superioridad militar. La cuestión es cuánto nos va a costar a todos los demás pues que Estados Unidos se resista a eso. Y segunda cuestión, ¿qué preferimos, ¿no? ¿Una globalización liderada por China o una globalización liderada por Estados Unidos? Y hay que responder a esa pregunta. Hombre, yo generalmente podría responder fácilmente, ¿no? Es decir, ¿dónde vivimos? En España. ¿España de quién depende más? No. Quizás esa no es la pregunta adecuada, ¿no? Pero culturalmente, ¿con quién tiene más afinidad? ¿Con los chinos o con los americanos? De acuerdo que entre ser siervos de Estados Unidos y ser socios, amigos de Estados Unidos, velando por nuestros propios intereses, hay una gran diferencia. Pero yo creo que de manera natural cualquier español respondería a esto. Entre una globalización liderada por China, con los derechos humanos como los respeta China, y una globalización liderada por Estados Unidos, pues está bien claro que se elegiría a Estados Unidos, ¿no? Emulando o recordando lo que decía John Fitzgerald Kennedy cuando se construyó el muro de Berlín. Dice, vamos a ver, esta es la prueba más palpable y más evidente de que el comunismo ha fracasado. Es decir, en Occidente, además dice esta frase, la democracia tiene sus problemas y en política pues siempre todo es mejorable. Pero nosotros no tenemos que construir un muro para evitar que nuestros ciudadanos escapen de nuestros sistemas, ¿no? Entonces, la cuestión de estos ejercicios militares conjuntos con Filipinas es una cuestión muy importante y es, digamos, una llamada de atención a los propios chinos para decirles, mirad, no es que estemos haciendo ejercicios militares en la selva o en el desierto o en la montaña, sino que estamos haciendo ejercicios militares en el Pacífico, como diciendo, porque presuponemos que nuestro próximo objetivo militar no serán estos barcos piratas que surcan los mares del Pacífico, sino que son otro tipo de barcos, son buques de guerra y, lógicamente, que... Parece que tenemos algún problema con esa conexión con Antonio Alonso. En todo caso, enseguida intentamos recuperarla. Si no fuera posible, lo que sí han comenzado ya son esa rueda de prensa. Antonio, creo que le tenemos por ahí. Sí. Sí, que teníamos algunos... decía que quien tiene más posibilidades son los chinos. Ahí me había quedado. Oiga, una cuestión, no sé si nos da tiempo a nuestros compañeros, pero decía Vladimir Putin en el día de hoy, y con esto le dejo marchar, se lo prometo, que las caídas que se están dando en el presupuesto ruso, en el área que tiene que ver con gas y petróleo, responden más a la caída del precio que a cualquier tipo de sanción, y que de hecho las nuevas subidas que espera para el precio a lo largo de todo este año harán que haya incrementos adicionales en el beneficio del presupuesto ruso. ¿Ha tenido usted tiempo de ver estas consideraciones económicas realizadas por el presidente de Rusia esta tarde? Bueno, yo esas en concreto no, pero sí que sigo con cierta asiduidad el tema de los precios de los carburantes, etcétera, y de los hidrocarburos, perdón. Y efectivamente, lo que sí que hay que tener en cuenta es que el gas y el petróleo que no vende a Europa por la cuestión de las sanciones, se lo vende a otros, porque eso no se lo van a quedar ellos, lógicamente, Mire, y se lo venden a un 30% más barato. Le podemos escuchar, creo, al propio Putin, Antonio, y si le parece lo comentamos. Sí, vale. Los ingresos que no están relacionados con petróleo y gas crecieron en un 14% o 1,4 trillones de rublos. Los ingresos de petróleo y gas se disminuyeron en 1,3 trillones de rublos. Esto está relacionado con la coyuntura y algunas
específicas de coyuntura de precios del año pasado. Se espera que al final del próximo trimestre, en el contexto de crecimiento de precios de petróleo, la situación cambiará y el presupuesto recibirá ingresos adicionales de este sector. Pues ahí lo tiene, esto decía Putin, en concreto, por ser precisos. Sí, no, pero vamos, yo creo que ahí Putin, yo creo, vamos, no sé, a lo mejor dice la verdad, por supuesto, pero yo creo que se debe más a esto otro, ¿no? Y es que a lo que en realidad se puede referir es que han tenido que vender ellos su petróleo y su gas un 30% más barato. No es que el precio en general de todo el petróleo en el mundo haya descendido, y eso puede ser, yo no lo sé, no, ya digo, no lo controlo mucho, pero lo que sí que es cierto, desde luego, es que han tenido que venderlo más barato a sus aliados, a China, a India y a otros tantos, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa, y es que al parecer hoy Putin ha perdonado la deuda a algunos estados africanos, y una deuda millonaria. Dices, bueno, pues esto significa pues que no le va tan mal el negocio al amigo Putin, ¿no? Es decir, que ha habido sanciones, sí, que le están afectando también, pero si se puede dedicar a perdonarle la deuda externa a esos países africanos, pues significa, no es que el dinero le sobre, lógicamente, sino que compra, entre comillas, su apoyo diplomático, su apoyo estratégico con esa condonación de deuda. Pero puede hacerlo, ¿eh? Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, que lo hace porque puede hacerlo, porque tiene dinero para afrontar eso. Hay que recordar, es que aquí, por ejemplo, en España, yo creo que hay gente que se olvida de esto, pero Rusia es un país riquísimo en recursos naturales. También fabrican cosas y también venden cosas al exterior, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De tal manera que no son gente... Es que aquí se vende la idea de que los rusos, pues bueno, conducen con coches con ruedas de madera, yo qué sé, no sé, una cosa muy extraña, ¿no? Y entonces, este tipo de cosas, de que tienen muy buenos recursos naturales y de que tienen alguna industria también, transformadora, manufacturera, pues esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, que no es gente que vaya con cosas que se caen a pedazos, sino que también saben trabajar y saben salir adelante, y que, por supuesto, pues sí, pueden tener una reducción en los ingresos, en la parte de los ingresos, por la cuestión de la reducción del precio del petróleo que ellos venden, ya no a Europa, o el gas que ellos venden ya no a Europa, sino a India y China. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa con respecto al gas. No se ha cortado el gas, no el gas licuado, sino el gas natural, que llega a Europa, porque es cierto que se destruyó 3/4 partes del Nord Stream. Hay una tubería que creo que no sé si seguirá funcionando. En todo caso, hay gas que llega, creo que es a Hungría, a través de Ucrania. Gas ruso cruzando Ucrania que llega a la Unión Europea, ¿no? Y esto es curiosísimo porque, claro, Rusia tiene que pagar a Ucrania por esos derechos de paso, y Ucrania tiene que dejar pasar el gas ruso a la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto es, ya digo, cuanto menos curioso, porque es una guerra, esto es una guerra que no hay quien entienda, ¿no? Llegan a acuerdos de intercambio de prisioneros, llegan a acuerdos de vender grano, etcétera, etcétera. Y luego la cuestión del gas licuado. Resulta que España en febrero ha incrementado un 150% el gas licuado que recibe de Rusia, ¿no? Es decir, España en el año 2022 compró gas licuado a Estados Unidos, a Argelia, y el tercer lugar a Rusia. Bueno, pues, en fin, estas cosas pasan, ¿no? Es decir, que al final también le estamos pagando a Vladimir Putin, ¿no? Porque se dice que no, ya hemos cortado absolutamente todos nuestros lazos y toda nuestra dependencia energética con Rusia. Eso no es verdad. ¿Eso es posible hacerlo? Sí, pero quizás no de momento, no automáticamente, sino que eso se tendrá que hacer, entre otras cosas, porque eso es un contrato entre dos empresas privadas, una española y otra rusa, que se tiene que cumplir, pues no sé si es hasta el año 2040 o una cuestión así. Es decir, que seguiremos recibiendo gas licuado ruso hasta el 2040 si no hay circunstancias que lo cambien, circunstancias
muy excepcionales, ¿no? De hecho, ya llevamos un año de guerra y esas circunstancias parece ser que no son tan excepcionales como para decir suspendemos el suministro o el recibo de gas ruso, ¿no? Por lo tanto, si ha habido descenso, ha habido un decrecimiento de lo que reciben, de lo que ingresan por parte de los hidrocarburos, pues puede ser que yo no lo controlo ese precio constantemente, que haya habido un descenso de los precios. Eso es posible, porque recordemos que hace ahora 10 años precisamente hubo un descenso brutal en el precio del petróleo y del gas y eso afectó muchísimo a la economía rusa. De hecho, hace meses hubo un movimiento, hace meses o hace semanas, hubo un movimiento de la OPEP de reducir la producción de petróleo diaria, ¿no? Y eso obedece precisamente, o no sé si obedece, pero desde luego sí que beneficia a Rusia en el sentido de que hay menos producto en el mercado y por lo tanto el producto que hay en el mercado pues sube de precio, ¿no? Y eso por supuesto beneficia a Rusia, ¿no? Y sus hidrocarburos. Experto en Relaciones Internacionales de la Universidad de CEU San Pablo. Gracias, como siempre. Vamos a ver si escuchamos a Antony Blinken allá en Filipinas. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chao.